lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que mientras los vientos de la incertidumbre azotaban a Israel, la voz de Dios resonó en lo más profundo del corazón de los fieles. En las sombras del conflicto y la angustia, algunos ciudadanos de Jerusalén clamaban al Señor, esperando con fe la manifestación de su poder. Entre ellos se encontraba el profeta Elías, quien había sido llamado para establecer nuevamente la verdad entre un pueblo que se había desviado de sus caminos. Elías había visto el fuego descender del cielo en el monte Carmelo y había experimentado el viento fuerte y el terremoto, pero no en ellos encontró la voz de Dios. Era en el susurro suave que el Creador se le había revelado. Así, en aquel tiempo de tribulación, se preparó a escuchar, mientras la ciudad estaba agitada por rumores de invasión de ejércitos cercanos. Elías se adentró en el desierto, buscando su rostro. Señor, el pueblo busca respuestas y la entrega del enemigo se acerca, oró con fervor, ¿qué haremos ante esta adversidad? Entonces, una luz brilló en el horizonte, y Elías sintió la poderosa presencia del Señor. Ve y revela mi palabra a mi pueblo. He escuchado su clamor y he decidido actuar, resonó la voz divina, penetrante como un rayo. El rey Acab ha desviado su mirada de mí, y el pueblo ha seguido su ejemplo. Ve y diles que el tiempo de su redención está cerca. Con cada paso que daba de regreso a la ciudad, la determinación de Elías crecía. No temía al rey ni a los profetas de Baal, pues sabía que la autoridad del Altísimo estaba sobre él. En el corazón de la multitud se avivaba una mezcla de esperanza y temor. Las palabras del profeta caían como la lluvia prometida, alimentando la tierra seca de sus corazones. Así dice el Señor, proclamó, alzando su voz en medio del templo. En 3 días, la gloria de Jehová será revelada. No temeré ante la oscuridad, pues el Dios de Israel levantará un estandarte. Habrá señales en el cielo y maravillas en la tierra. Los ciegos verán, los mudos hablarán, y el pueblo será renovado. La multitud se murmuró entre sí, asombrada por la certeza de sus palabras. Algunos escépticos dudaban, pero muchos creyeron. Sus corazones latían con fervor mientras se preparaban para lo que el Señor estaba por hacer. Justo en ese momento, la hija de un oficial romano, afligida por una enfermedad mortal, se acercó a Elías. Profeta, he oído de tus maravillas y creo que puedes ayudarme. Mi hija está gravemente enferma, suplicó, con lágrimas en los ojos. Elías, sus ojos fijos en el cielo, sintió la urgencia de la situación. No temas, tan solo cree. El Señor ha preparado un milagro, y así, condujo a la mujer hacia su hogar, mientras la multitud seguía el paso del profeta. En cada paso dado sobre la tierra polvorienta, Elías sentía el peso de la esperanza. Había un aire de expectativa, y la atmósfera estaba cargada de la promesa divina. Ciertamente, las palabras proféticas de antaño bancarizarían en la realidad de aquel instante. Al llegar, el hogar reflejaba la preocupación de una familia atormentada. Elías, cerrando los ojos, se dedicó a orar con fervor. La atmósfera se tornó pesada, y un silencio reverente cayó sobre todos. En la mirada de la madre, un destello de fe brilló mientras miraba a su hija postrada. No será por mi poder, sino por el de aquel a quien he sido enviado. El tiempo de nuestra liberación se acerca, murmuró Elías. Mientras oraba, un estremecimiento recorrió la habitación, y se oyó un leve susurro. Cuando la luz volvió a iluminar el hogar, la figura de la niña, antes sin vida, comenzó a moverse. Un milagro estaba en marcha, y la multitud se asomaba en la puerta, incapaz de contener sus gritos de alegría. Con cada acto de Dios, se gestaba una revelación mayor, una que despertaría los corazones adormecidos y los prepararía para la llegada del Mesías. De repente, Elías escuchó otra vez la voz de Dios: de este milagro nacerá la esperanza para muchos. Lo que has visto aquí será solo el principio. La dimensión del plan divino abarcaba más de lo que podría concebir incluso el hombre más fiel.
Cada ciclo de su ministerio se estaba entrelazando con el misterio eterno del propósito de Dios, creando una expectativa imponente, y así, la revelación del tiempo estaba siendo tejida en el telar divino, y la sombra del poderoso caía sobre toda la región, mientras el pueblo se preparaba para un despertar sobrenatural. La historia había comenzado, pero el verdadero desenlace del plan soberano de Dios aún permanecía velado, aguardando ser desvelado en su divino momento. Y al tercer día, el sol brillaba sobre Jerusalén, y una intensa expectativa llenaba el aire. Las voces de la multitud resonaban en las calles, sus corazones palpitaban con fervor mientras aguardaban la manifestación del poder del Altísimo, tal como lo había prometido Elías. En ese momento, Elías se encontraba orando en el templo, rodeado de un grupo de creyentes ansiosos. Las palabras del profeta, junto con el reciente milagro, habían proporcionado al pueblo un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, había un silencio en el corazón de Elías. La misma voz que lo había enviado a anunciar la redención ahora lo conducía hacia un nuevo desafío. Mi Señor, clamó Elías, revélame tu voluntad. Estoy listo para guiar a tu pueblo, pero solo si tú me fortaleces. El viento sopló suavemente, y nuevamente escuchó el susurro divino que decía, dirígete hacia el monte Horeb, donde he preparado un encuentro sorprendente. Elías, lleno de determinación, se dispuso a ascender por la montaña. Al llegar, sintió una fuerte presencia, como si una nube lo envolviera. La nube desciende en forma de fuego. La voz del Señor resonó en el silencio abrumador, ¿qué haces aquí, Elías? Soy el único que queda en Israel, y buscan quitarme la vida, respondió Elías con angustia, recordando la persecución de los profetas y el olvido de la verdad. De todos, yo solo he permanecido leal a ti, añadió, su voz llenándose de pesares por el estado de su pueblo. Sal afuera y ponte en la montaña, dijo el Señor, porque voy a pasar. Y he aquí, un viento fuerte y poderoso desgarró las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Después, hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Finalmente, vino un fuego, pero no estaba en el fuego. Luego, lo que quedó fue un suave susurro. Cuando Elías escuchó el susurro, cubrió su rostro con su manto, sintiendo el peso de la santidad. Elías, dijo la voz, ¿qué has hecho? Ve y guía a mi pueblo, porque he guardado un remanente fiel que no se ha doblegado ante Baal ni se ha inclinado ante imágenes. Tu labor no ha terminado. El profeta, renovado en su espíritu, descendió de la montaña y se dirigió al pueblo con un mensaje de restauración y renovado fervor. Al entrar en la ciudad, se alzó ante el pueblo ante la mirada asombrada de todos. Escuchad, oh Israel. No solo habrá señales y maravillas, sino que en esta generación se levantará un nuevo cuidado de Dios, que traerá un Espíritu Santo nuevo sobre aquellos que son míos. Los corazones del pueblo comenzaron a arder de nuevo, recordando el poder de Dios que había estado con ellos en el pasado. La promesa de la llegada de un Redentor pronto se haría realidad, uniendo el viejo pacto con el nuevo, pero en medio de la alegría, una sombra ominosa se extendía sobre Israel, pues Acab, distanciándose más aún de Dios, se había unido en un pacto con Jezabel, quien deseaba destruir a todos los profetas del Señor. Elías, el tiempo de prueba está por venir, advirtió el cielo en un nuevo murmullo, lleno de advertencias. La lucha por mi pueblo no termina aquí, necesitarás de una unción renovada, porque se acerca un momento que hará temblar todas las naciones. La fe de Elías se avivó, pero la amenaza de la oscuridad lo rodeaba. Mientras la multitud celebraba un nuevo despertar, se preguntaban qué otro milagro haría Dios. El tiempo se apremiaba, la revelación estaba a la vuelta de la esquina, y el propósito mayor de Dios estaba aún por cumplirse. Elías se preparó para la confrontación. Espérame aquí, pueblo de Dios, pronunció con firmeza. Porque lo que viene es más grande que cualquier manifestación pasada. El gran día del Señor se acerca, donde toda rodilla se doblará, y cada lengua confesará que Él es el Señor. Así, el eco del destino tremendo se escuchó en el silencio, aguardando su revelación.
Un nuevo ciclo se tejía en el divino plan de Dios, pero el desenlace de esa historia aún permanecía en la penumbra, invitando a todos a unirse en la búsqueda de la verdad que sería revelada en su tiempo perfectísimo. Elías, con el fervor aún vibrando en su pecho, se dirigió hacia la plaza central de Jerusalén. La multitud, ansiosa, murmuraba entre sí, preguntándose qué despliegue de poder sería el próximo. Pero Elías, consciente de la oscuridad que se cernía sobre el pueblo, sabía que el poderoso acto que seguido no sería simplemente un espectáculo. A medida que se aproximaba al centro, el profeta se detuvo. «Escuchad, oh hijos de Israel», proclamó con voz fuerte, resonando como un eco profundo en los corazones afligidos. «Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Hoy veréis una manifestación que confirmará la soberanía del Altísimo». Las miradas se tornaron hacia él, y un silencio expectante se apoderó de la multitud. Desde el fondo, la risa burlona de los seguidores de Baal resonó, desafiando la fe del profeta. «Oh, Elías, ¿qué prueba traes para nosotros? ¿Dónde están tus dioses para actuar por ti?» Ante esos ataques, Elías levantó su rostro hacia el cielo, recordando la promesa del Señor. «Serán 2 toros. Cada uno de nosotros preparará un sacrificio, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios», proclamó, su voz impregnada de una confianza sobrenatural. Los profetas de Baal, al escuchar esta proposición, agitaron sus brazos y aclamaron que aceptaban el reto. Con un rugido de júbilo, se organizaron, prepararon su altar y sacrificaron su toro, clamando a Baal desde la mañana hasta mediodía, danzando y desgarrándose con cuchillos. «Baal, respóndenos», gritaban, pero no hubo eco, ni respuesta, ni fuego. Mientras tanto, Elías, en un acto de provocación, se acercó y comenzó a burlarse de ellos. «Clamad más fuerte», decía, «pues tal vez está meditando, o quizás ha salido de viaje». La risa del profeta se mezcló con la incredulidad de la multitud, y su fe se tornaba en una imponente certeza. Los profetas, cansados y decepcionados, se rindieron al caer la tarde. Entonces, Elías, en un gesto de autoridad divina, explicó su próximo paso. «Ahora, venid a mí». Con un renovado fervor, restauró el altar del Señor, y tomó 12 piedras, representando a las tribus de Israel, buscando en su corazón conectar profundamente con la promesa de restauración. Bajo la mirada atenta del pueblo, cavó un canal alrededor del altar, y preparó el sacrificio. Luego tomó 4 cántaros de agua y comenzó a derramarlos sobre el holocausto, saturando todo hasta quedar empapado. «Llenad esto por segunda y tercera vez», ordenó, desafiando la lógica humana. El sacrificio estaba ahora consumido por el agua, y la situación parecía irremediable. Elías, con corazón reverente, oró: «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy sepa este pueblo que tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas». Un silencio lleno de tensión cubrió el ambiente mientras el cielo se oscurecía repentinamente. Entonces, un fuego descendió del cielo, consumió el sacrificio, y derritió las piedras. La multitud cayó de rodillas, asombrada y aterrorizada, reconociendo al Dios vivo que respondía al clamor de su profeta. Sin embargo, en medio de esta manifestación gloriosa, el eco del mal se preparaba para contraatacar. Jezabel, al enterarse de lo sucedido, envió un mensajero a Elías, declarando que por cada profeta de Baal caído, su vida pendía de un hilo. Elías, confrontado con la ira de la reina, sintió el peso de la desesperanza. Pero el cielo, que había respondido con fuego, ahora murmuraba un nuevo mensaje: «Elías, levántate, porque lo que está por venir es más grande que lo que has visto». Un suave susurro del cielo iluminó la mente del profeta, señalando que el desafío ante él era solo el umbral de algo mucho más glorioso. Mientras la tormenta se acercaba, Elías se preparó, y el colectivo de profetas se preparaban para enfrentarse no solo a la oscuridad, sino también a la ubicación del corazón de Dios.
El eco de la victoria aún resonaba, pero la atmósfera se cargaba de tensa expectación. Pronto veréis que el regreso de mis elegidos está al alcance. Resonó la voz del Altísimo, revelando que su plan eterno se despliega incluso en las sombras más densas de la adversidad. Elías, agitado por las amenazas de Jezabel, huyó al desierto, donde su corazón disturado se encontraba sumido en profunda tristeza. Mientras caminaba bajo la abrasadora luz del sol, se encontraba angustiado y temeroso. Todo ha sido en vano, murmuró para sí, su voz cargada de desilusión. La victoria en el monte Carmelo parecía lejana, eclipsada por la nube amenazadora de la reina. En un momento de desesperación, se sentó bajo un arbusto y, anhelando alivio, clamó al Señor: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». En su cansancio, cerró los ojos, sintiendo que el peso del fracaso lo aplastaba, mas, mientras el profeta sucumbía al sueño, Dios no lo abandonó. Un ángel del Señor lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Al abrir los ojos, Elías vio a su lado un pan horneado y un cántaro de agua. Elías, despertando, comió y bebió, y volvió a caer en un sueño profundo, pero el ángel lo visitó de nuevo, instándolo a levantarse. «El viaje es demasiado para ti», dijo el mensajero del cielo, indicando que había un propósito mayor aún aguardando ser revelado. Elías, fortalecido por el alimento celestial, se levantó y continuó su viaje por 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, en la cueva donde se refugió, buscó la presencia del Señor. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó Dios con tono envolvente. Respondiendo con vulnerabilidad, Elías explicó su perspectiva: «He sido muy celoso por el Señor, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Entonces, el Señor le ordenó que saliera y se pusiera en pie ante el monte, donde pasaría una manifestación de su gloria. Y sucedió, que un gran viento pasó, desgarrando las montañas y quebrando las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estuvo en el terremoto. Luego, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, un silbo apacible y delicado. Al escuchar esto, Elías cubrió su rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. La voz del Señor le volvió a preguntar: «¿Qué haces aquí, Elías?». Con el corazón aún cargado, Elías repitió su queja, revelando la profundidad de su sufrimiento. Entonces, Dios le dio instrucciones claras, mandando a Elías a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como su sucesor. «Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará», dijo el Señor, revelando un plan de restauración que tardaría en manifestarse, pero que era inevitable. «Y dejaré en Israel 7000, todos los nis que no se han inclinado a Baal y cuya boca no lo ha besado». 1 Reyes 19:18. Elías, al oír estas palabras de renovación y promesa, sintió que su desesperación era transformada en esperanza. Siguió la dirección divina, y con cada paso, comprendió que su rol en el plan de Dios era vital. El fuego que había descendido en el Carmelo no era el final, sino un preludio del gran regreso del pueblo hacia el Señor. Mientras reflexionaba sobre el llamado de Dios, una profunda revelación comenzó a florecer en su corazón. Lo que está por ocurrir será más grande que cualquier obra anterior. Se aproxima una transformación, un respaldo divino que cambiará el curso de Israel para siempre. La mente de Elías vibró con la anticipación del siguiente acto divino, una incomprensible victoria que confrontaría no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. En ese momento de claridad y fe renovada, entendió que su travesía apenas comenzaba. Mas, entre la súplica y la revelación, una sombra se alzaba aún en el horizonte. «Oh, Elías», resonó el eco en su corazón.
Pronto verás que los planes de Dios superan tu entendimiento, y en cada recoveco de la adversidad, yo estoy a punto de obrar maravillas. Elías se preparó para la próxima fase de su misión, sintiendo en su ser que la gloria del Dios de Israel estaba a punto de ser revelada en un contexto aún más amplio de lo que jamás imaginó. El desierto y el viento se habían convertido en testigos silenciosos de la intervención divina inminente. Apenas Elías se sintió revitalizado, la dirección del Señor se tornó clara como el agua cristalina de un manantial. Con cada paso que daba, el peso de la gloriosa misión que lo esperaba se hacía más palpable. El viento soplaba suavemente en su rostro, como una promesa de lo divino, sin embargo, en su corazón anidaba una inquietud. ¿Qué significaba realmente el ungir a Asael, a Jehú y a Eliseo? Mientras avanzaba, el eco de las palabras de Dios resonaba en su mente: dejaré en Israel 7,000. ¿Quiénes serían estos fieles? La pregunta lo acompañó, incluso cuando vislumbró la lejana silueta de la ciudad de Damasco. Elías sabía que debía ungir al rey sirio primero, y que un futuro de confrontación le aguardaba. Al llegar a los límites de la ciudad, Elías se detuvo, enraizado en su convicción. Un profundo respiro lo atravesó, y se sintió vigilado por algo más allá de lo que los ojos del hombre podrían ver. No era un simple rey al que ungiría, sino un instrumento en manos del Altísimo para ejecutar juicios sobre aquellos que habían desbordado la paciencia de Dios. Pensó en lo que había enfrentado: el fuego, la lluvia que había detenido y el altivo Baal. Ahora, su fe se enfrentaría a un nuevo desafío. Entró a Damasco, sintiendo los murmullos de la gente que lo rodeaba. La tensión en el aire parecía palpable. Con propósito firme, se acercó a un hombre que conocía, un profeta anciano, quien había estado esperando el regreso del gran Elías. «Vengo en nombre del Señor», proclamó Elías, «para cumplir su mandato». El anciano asintió, sabiéndose de alguna forma parte de este plan divino que iba mucho más allá de sus entendimientos. «He visto el fuego que has traído, ahora verás el agua que fluirá», le dijo el anciano, con un brillo en los ojos. «Pero recuerda, no todos estarán dispuestos a seguir la dirección de tu Dios». Hallando a Asael, Elías sintió como la atmósfera cambiaba. El rey futuro se hallaba encaramado sobre el trono en su palacio, ostentando un aire de arrogancia. Al entrar, Elías sintió una oleada de poder celestial que le atravesó el corazón. «Asael», inició con voz firme, «el Dios de Israel te ha elegido. Te unjo como rey de Siria para iniciar su justicia en esta tierra». Asael, sorprendiendo a Elías con su risa burlona, respondió: «¿Acaso soy un perro, oh Elías, para que me asignes tal grandeza?». Pero en su interior, el hombre sentía la verdad de lo que se pronosticaba: este nuevo rey traería tormenta sobre aquellos que se habían rebelado en Israel. Un viento de inquietud sopló al entrar en su corazón, pues Elías vio lo que estaba por venir: la sangre y el odio, el juicio de Dios derramándose sobre su rebelde pueblo. En esos breves instantes, la desdicha de aquel futuro rey le mostró el profundo costo que tendría la rebelión. Atormentado por la visión de la sangre, Elías buscó la voz del Señor. «¿Por qué has elegido este camino, Señor? ¿Qué será del pueblo de Israel?». La respuesta no se hizo esperar en su espíritu: «Los corazones endurecidos deben ser quebrantados para que el remanente se levante». Y así, Elías supo que había llegado el tiempo de decisiones profundas, de confrontaciones necesarias, donde el pueblo aprendería la gravedad de su elección. Con el corazón palpitante, siguió su camino hacia Israel, y en su corazón se encendió una luz de esperanza que anhelaba ver la realización del plan soberano de Dios. Sin embargo, su espíritu estaba inquieto. En lo profundo de su mente resonaba la advertencia: «Lo que aún no has visto, Elías, será una imagen de lo que está por venir». Los caminos de Dios son mayores que todos los nuestros. En los días penúltimos de su misión, la revelación divina se alzó como una nube de gloria sobre él. «El tiempo de la cosecha se aproxima», resonó en su interior, mientras la sombra de la inminente transformación llenaba su alma de expectativa.
Elías, susurró la voz del Señor, ¿estás listo para ser testigo de lo que ni tú puedes imaginar? Una nueva era comienza, y Israel será reunido en una revelación de amor y juicio. Atiende bien, pues lo que has sembrado pronto dará fruto. Así, con paso firme y espíritu renovado, Elías se adentró en la historia de Israel, dispuesto a obedecer al Dios que nunca olvida a su pueblo. La misión apenas comenzaba, marcando el primer paso hacia un propósito mayor que lo transformaría todo. A medida que Elías se alejaba de Damasco, una sombra de anticipación se cernía sobre su corazón. Las palabras del anciano profeta reverberaban en su mente como un eco en los montes, no todos estarán dispuestos a seguir la dirección de tu Dios. Mientras tanto, su espíritu ardía con un nuevo fervor, sabiendo que su camino lo llevaría a Israel, donde el soplo del Señor aguardaba en cada rincón, buscando a aquellos que aún permanecían fieles. Al cruzar la frontera hacia Israel, el paisaje cambiaba, y con él, el aliento del pueblo. Las tierras, marchitas por la sequía de la desobediencia, clamaban por intervención, por el rocío de la gracia de Dios que sanaría las heridas del país. Pero Elías sabía que la justicia tenía que preceder a la restauración. Debía ungir a Jehú, el hombre de guerra, el que lideraría en el juicio, y que llevaría consigo el peso de la sangre de los ídolos derribados. Con ansias de cumplimiento, se detuvo en un lugar desolado, donde las piedras parecían susurrar secretos antiguos. En medio de su contemplación, una voz hizo eco en su interior, busca a Jehú, y no temas lo que le reveles. Esto lo llenó de resolución, ya que sabía que la tarea que tenía por delante no sería fácil. Se levantaría contra el rey Joram, los ídolos y las prácticas abominables que habían desvirtuado el corazón hacia el Dios vivo. Finalmente, Elías llegó a la ciudad de Jezreel, donde Joram reinaba. La atmósfera allí era tensa, y los murmullos de los moradores se cortaban con la navaja de la ansiedad. El corazón de Elías latía al compás de la inminente confrontación. Al encontrar a Jehú, lo vio rodeado de sus compañeros, un hombre robusto con un fuego implacable en sus ojos. Jehú, llamó Elías, su voz resonando con autoridad. El joven, sorprendido, se volvió hacia el profeta. El Dios de Israel te ha elegido. Debes ser ungido, no solo como rey, sino como el fuego que purificará a este pueblo. La mirada de Jehú se tornó seria, reconociendo que su vida jamás sería la misma tras esa declaración. Como era ordenado, Elías llevó a Jehú a un lugar apartado. Con un cuerno de aceite en mano, ungió su cabeza, diciendo, te unjo como rey sobre Israel, serás el instrumento del juicio de Dios para destruir la casa de Acab. La atmósfera se volvió tensa, cargada de propósito y destino, mientras Jehú sentía el peso de una misión que transformaría no solo su vida, sino el futuro mismo de la nación. Elías salió, su corazón rebosante de la mano de Dios en su vida, y una nueva vez escuchó la voz del Señor, ¿has visto el remanente, Elías? No es solo sangre lo que vendrá, sino restauración. Sin embargo, el eco del juicio resonaba en su ser, y sabía que el camino estaría cubierto de desafíos. A medida que se alejaba, la sombra de una cruz se hizo presente en su mente, un símbolo de sacrificio que algún día seguiría, un sacrificio que inevitablemente resultaría en redención. Con esto, el corazón de Elías se llenó de esperanza y temor, pues pronto se revelaría la verdad del plan de Dios. Porque lo que has ungido, será como un río que fluye. Pero atento, Elías, el juicio se acerca, y todo lo que has sembrado será revelado en el tiempo adecuado. Esa voz presente lo alertaba de lo que se avecinaba. Podía sentir que su misión estaba en la cúspide de un evento transformador. Así, con paso decidido, Elías continuó su viaje en búsqueda del próximo ungido, Eliseo, la clave del futuro. En su mente, la certeza latía, las promesas de Dios nunca fallan. Y su soberanía se manifestará en cada corazón que escuche. Y mientras se internaba en el camino, la verdad comenzaba a gestarse en cada paso, un legado que cruzaría generaciones. ¿Qué más habría de revelarse?
¿Cuáles serían las repercusiones de la justicia que se avisoraba en el horizonte? La historia apenas estaba comenzando a desplegar su tapiz de redención y juicio. Mientras Elías se adentraba en las llanuras de Israel, el viento soplaba con frescura, como si la creación misma estuviera a la espera de su palabra. En su corazón, la urgencia del objetivo lo impulsaba hacia adelante, hacia un encuentro que marcaría el destino de muchos. La sombra de la culpa y la idolatría aún pesaba sobre el pueblo, y donde se avecinaba el juicio, también podía surgir la esperanza. Al llegar a Abel Mehola, una calma inusual envolvía el lugar. Elías sintió que esos momentos eran cruciales, algo más allá de su entendimiento estaba en proceso. En un pequeño campo, vio a un hombre trabajando la tierra, con el sudor corriendo por su frente. Este era Eliseo, hijo de Safat, quien lo mirarían un día como el sucesor del gran profeta. Cuando sus ojos se encontraron, Elías conoció el propósito de Dios no solo en su propia vida, sino en la de aquel joven labrador. Elijo lo que el mundo desprecia, recordó Elías. Esta revelación había marcado su propio camino y ahora resonaba de manera clara en su mente. Sin dudar, se acercó a Eliseo, quien dejó caer el arado y se volvió con sorpresa. Elías, pronunció Eliseo, ¿qué es lo que buscas? La pregunta llevaba consigo una mezcla de respeto y curiosidad, el tipo de respeto que solo un verdadero siervo puede ofrecer. Te sigo, Eliseo, respondió el profeta, el Señor ha ordenado que seas ungido como mi sucesor. Ven, y serás portador de la unción. Eliseo sintió que algo grande se avecinaba. Pero, sintiendo la gravedad del momento, pidió, permíteme besar a mis padres y despedirme de ellos. Con una inclinación de cabeza, Elías asintió. Había un sentido de urgencia, pero también un reconocimiento del amor familiar que formaba parte del llamado. Despedirse fue un acto de fe. Eliseo cortó el yugo, sacrificó sus bueyes y ofreció un banquete a su gente. Partió en un acto de entrega total, un reflejo de la renuncia a lo pasado en favor de la gloria que iba por delante. Mientras se alejaba, Elías notó que la decisión de su sucesor marcaría no solo un cambio personal, sino el renacer de la fe en Israel. Los días siguientes estuvieron llenos de provisiones y preparativos. Elías instruía a Eliseo en los caminos del Señor, y el joven aprendía pronto que ser profeta venía con un costo alto. En cada enseñanza, una chispa de divinidad revelada iluminaba los oscuros rincones de su corazón, y aún así, una sombra de duda a veces se cernía sobre él. Una noche, mientras oraban juntos, una visión impactante vino sobre Elías. Un fuego que nunca se extinguiría descendía sobre una tierra atribulada. Te he llamado, Eliseo, no solo para que hables, sino para que veas y para que hagas ver, expresó. Durante semanas, el eco de esa voz resonó. Pero una pregunta persistente se hacía eco en el alma de Eliseo, ¿y si no soy suficiente para lo que se me ha confiado? El tiempo pasó, y Elías supo que pronto habría más pruebas. Mientras viajaban por los caminos, se encontraron con una serie de profetas quienes, al ver a ambos, comenzaron a murmurar, ¿sabéis que el Señor llevará a Elías del medio de vosotros hoy? Este espectáculo dejó a Eliseo con una certidumbre, la misión que le esperaba sería más grande de lo que él podía imaginar. Cuando llegaron al río Jordán, Elías se detuvo, y una atmósfera de expectación inundó el aire. Quédate aquí, le pidió a Eliseo, pero el joven no podía permitir que la oportunidad se desvaneciera. Vivo está el Señor, y viva está tu alma, no te dejaré, respondió con fervor. Y así, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, las cuales se separaron en ambos lados, creando un camino de asombro delante de ellos. Atravesaron el río, un símbolo de la transición que representaba, el paso de la antigua a una nueva era, previniendo la llegada de algo sorprendente. Mientras se encontraban en la otra orilla, Elías miró a Eliseo, sus ojos llenos de elocuente significado. Pídeme lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti. En ese instante, Eliseo, con el corazón
Colmado de sueños y valentía, exclamó, te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Una respuesta que resonaría a través de los tiempos, un reflejo de la ferviente búsqueda por lo divino, y entonces, en un momento que cambiaría la narrativa de la historia de Israel, una carroza de fuego y caballos de fuego aparecieron, llevando a Elías al cielo, dejando a Eliseo mirar la escena con asombro y desconsuelo. La separación era un grito de fe y una revelación de lo que estaba por venir. Esto es también para mí. Eliseo comprendió de repente. Los ojos celestiales se habían abierto, y lo que había sido una simple vida de labranza ahora se convertía en un llamado divino que influenciaría generaciones. Con el manto de Elías en sus manos, supo que su misión había comenzado. Y ahora, ¿qué nos espera, Señor?, resonó en su corazón, mientras recogía el manto caído y se preparaba para la revelación de lo que estaba aún por suceder. Las promesas de Dios estaban a punto de desplegarse, y la historia de Israel se tornaría en un testimonio inigualable del poder y la gracia de su Creador. Eliseo se encontraba en la orilla del Jordán, el manto de Elías colgando de su brazo, y su corazón palpitaba con la devoción y el asombro que solo una experiencia divinamente designada puede provocar. La majestuosidad del cielo ahora silencioso tras la partida de su mentor se cernía sobre él como un recordatorio del poder sobrenatural que lo había acompañado. Sin embargo, un nuevo temor comenzó a enraizarse en su pecho, ¿sería realmente capaz de llevar la carga que acababa de recibir? Con el horizonte extendiéndose ante él, Eliseo inclinó la cabeza, buscando en sus pensamientos una verdad que lo elevaría sobre la duda. Había escuchado las palabras del Señor en un susurro cuando Elías le había hablado, sabía que cada uno de esos momentos, cada enseñanza, lo había preparado. Mirando el manto aún fresco de su maestro, Eliseo comprendió que el tiempo de la espera había terminado, tomando una medida de fe, levantó el manto que ahora era suyo y lo levantó al aire, replicando el gesto de Elías. Golpeó las aguas del Jordán con la tela, y con asombro vio cómo las aguas se separaban por segunda vez, formando un camino en medio del torrente. Su vida había cambiado para siempre, y con ella, la historia del pueblo de Israel. ¿Dónde está el Señor Dios de Elías?, clamó Eliseo mientras cruzaba el lecho seco, sus palabras resonando en la vasta soledad del desierto. Al llegar a la otra orilla, notó un grupo de los hijos de los profetas que se había reunido, observando con expectación. Sin embargo, las miradas que una vez se posaron sobre Elías ahora se centraron en Eliseo, un resplandor de expectación en sus ojos. ¿Es Eliseo ahora el verdadero profeta de Israel?, murmuraban entre ellos. Su corazón ha sido tocado por el fuego celestial. Eliseo sintió la presión de su nueva identidad. No era solo un siervo, él era ahora el portador de la verdad del Señor. Algo profundo y sobrenatural renació en su espíritu mientras se dirigía hacia su primera tarea. Abandonar la semblanza de su maestro era inevitable, y no intentaría imitarlo, más bien, buscaría cumplir el propósito que cada momento de su vida anterior había estado preparando. Los días siguientes fueron una danza entre revelación y prueba. Desde los rincones más oscuros de Israel, noticias de lo que había sucedido se esparcían como pólvora, y con cada nuevo día, Eliseo se encontraba enfrentando calamidades y necesidades de un pueblo en desesperación. A su paso, Dios realizaba milagros a través de él, restaurando la vida donde había muerte, haciendo aguas amargas dulces, alimentando a muchos con poco. Sin embargo, a pesar de los prodigios, Eliseo sabía que el verdadero desafío no era simplemente realizar señales, sino transformar corazones. Mientras contemplaba el brillante sol poniente tras las montañas, comprendió que su misión era doble: glorificar a Dios e invitar a otros a experimentar su presencia. Cierto día, mientras caminaba entre las aldeas, se encontró con una mujer que lo miraba con ojos llenos de desesperación. Mi hijo, Eliseo, mi hijo está muerto, y no tengo a nadie que me ayude, suplicó. Eliseo sintió cómo la compasión lo envolvía y una chispa de fe encendía en su pecho.
Dame tu hijo, dijo, y el poder de Dios fluyó a través de él mientras oraba y el milagro sucedía. En ese momento, Eliseo recordó la promesa que una vez le había sido revelada en su propia lucha de identidad. Aquella noche, mientras la luna se alzaba, se arrodilló y clamó, Señor, que tu propósito en mí se cumpla, que el fuego de tu espíritu no se apague. Y en su clamor, el cielo respondió, trayendo una visión que hizo temblar su alma, Eliseo, bienaventurado eres, porque lo que has comenzado, el pueblo verá que yo estoy en medio de ellos, y estas obras son un eco de mi pacto. Pero también llegará el día en que la cúpula del cielo se abrirá, y tú serás testigo de un nuevo advenimiento. Aquellos que parecen lejanos volverán en busca de la luz. Mientras la ansiedad y la esperanza se entrelazaban en su corazón, Eliseo comprendió que lo que había comenzado era solo el preludio de algo grandioso. Su vida, su ministerio, estaban entrelazados en la narrativa divina que Dios había tejido desde antes de la fundación del mundo. Oh, Señor, pensó, con un nuevo sentido de propósito y desafío, ¿qué más tienes preparado para nosotros? La promesa de la renovación divina danzaba en el aire, y con ello, la segura certeza de que la historia de Israel estaba a punto de transformarse, llevando consigo un plan soberano que cambiaría para siempre el rumbo de su fe. Y así, llegó el día tan esperado. Eliseo, con el fuego de su maestro aún ardiendo en su corazón, se preparaba para lo que sería una confrontación definitiva entre el bien y el mal. En toda Israel, se respiraba un aire de anticipación. El rumor de los actos poderosos de Eliseo se había extendido, y la gente se agolpaba para ver al hombre que había levantado a los muertos, sanado a los enfermos y traído esperanza donde solo había desesperación. Mientras tanto, Jezabel, al enterarse de las maravillas que Eliseo realizaba, comenzó a temer por su reinado. Su deseo de venganza se encendía como una antorcha ardiente. Este Eliseo, murmuró entre dientes, no puede desafiar la autoridad de Baal y permanecer ileso. Decidida a silenciar la voz de Dios en Israel, ordenó una caza de brujas contra todos los profetas del Altísimo, maridos y mujeres, temerosos por su vida, se escondían y oraban en secreto, pero Eliseo, con la fe incandescente de su llamado, estaba decidido a arrojar luz sobre la oscuridad. He de confrontar a Jezabel, dijo en voz alta, y a todos aquellos que han desviado al pueblo de su verdad. Al reunir a los profetas, Eliseo proclamó, habrán luchas, pero también habrá victoria. Porque en medio de la adversidad, el Señor ha prometido levantar un estandarte y restaurar su pueblo. Este es el tiempo de arrepentimiento y retorno a la casa de Dios. La multitud, compuesta por hombres y mujeres de fe, clamó en unidad. Amén. Que el Dios de Israel nos guíe y proteja. En su fe colectiva, la atmósfera se llenó de un poder renovado. Eliseo, luego de orar, se dirigió a la plaza central. Este es el momento en que el corazón de Israel será puesto a prueba, resonó su voz. Si es Baal el que está vivo, que nos responda hoy, si es el Dios de Abraham, entonces debemos servirle con fervor. Preparemos un altar. Hagamos una ofrenda. Los profetas de Baal, al enterarse, no tardaron en desafiar a Eliseo. Nosotros no tememos, gritaban, su risa era burlona. Se reunieron, dispuestos a inyectar temor. La tensión era palpable, y la multitud observaba con inquietud. Al encender el altar, Eliseo levantó la mirada al cielo. Señor Dios de Israel, oró fervientemente, demuestra tu poder y que tu nombre sea exaltado entre estas naciones. Luego, mirando a los profetas de Baal, los desafió, clamad a vuestros dioses, y yo clamaré al Dios verdadero. El que responda con fuego, ese es Dios, y así, la gente se agruparía a ver cómo el cielo respondía. Los profetas de Baal comenzaron a invocar a su Dios de la manera más estruendosa posible, desgarrándose con cuchillos, danzando y gritando. A medida que pasaban las horas, la frustración se hizo evidente. Eliseo sonreía con confianza, su fe parecía inquebrantable. Finalmente, al caer la tarde, él tomó su turno.
Con calma, Eliseo ordenó que el altar se rehiciera y que se rellenara de agua. Esto solo puede ser el trabajo del Señor, explicó mientras humedecían el sacrificio. Con todo preparado, se inclinó y clamó: «Oh, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, responde a mi oración hoy, y que este pueblo sepa que tú eres Dios». En respuesta a su súplica, un fuego del cielo descendió, consumiendo todo, el sacrificio, la leña, hasta las piedras del altar y el agua que lo rodeaba. La multitud, observando el poder divino, cayó postrada de rodillas, reconociendo al único y verdadero Dios. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Gritaban, llenos de asombro y adoración. Sin embargo, la ira de Jezabel no tardó en manifestarse. Enfurecida por haber perdido tanto, envió a un mensajero a Eliseo con amenazas de muerte. «Así me hagan los dioses, y aún más, si no te he de quitar la vida como tú has hecho con los profetas de Baal». Eliseo, atemorizado, huía una vez más. Pero el Señor, en su infinita misericordia, le recordó que aunque los desafíos fueran grandes, su llamado era aún mayor. Eliseo se retiró al desierto, y tras un tiempo de agonía, clamó: «¿Por qué, Señor? No soy más que un hombre. Es demasiado para mí». Pero Dios envió un ángel a fortalecerlo, trayendo alimento y confort. Eliseo, renovado, se levantó decidido a completar su misión. «El camino es arduo, pero yo estoy en tus manos, Señor», reconfirmó tras recibir el alimento celestial, y en ese momento, comprendió que no solo era un profeta, sino un líder, llamado a guiar a un pueblo quebrantado de vuelta hacia el propósito divino. Ahora, Eliseo se preparaba para su regreso, no como un hombre más, sino como un portador de la verdad y de la restauración. Mientras tanto, en el cielo, el Señor, en su soberanía, sonreía a su siervo. Sabía que la historia de redención de su pueblo estaba tejiéndose con hilos de gracia y juicio, y que a través de Eliseo, el camino hacia la reconciliación ya estaba en marcha. «El pueblo regresará a mí», prometió el Señor. Aquella promesa marcaría el inicio de una nueva era, donde la fe se fortificaba, y el amor del Señor sería declarado sobre cada rincón de su tierra. Así, con firmeza en el espíritu y fuerza renovada, Eliseo se levantó para guiar a Israel a la restauración. La historia de salvación continuaría, un plan eterno que jamás se podría detener, pero esto no es el final. Oh, y la historia de Dios todavía está en desarrollo. Tú también puedes ser parte de esta vibrante nación de creyentes que hoy buscan al Señor con sus corazones. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides comentar tus reacciones y reflexiones sobre este glorioso final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Porque este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más.